Muy bien, pues vamos a leer, es una lectura un poco larga, pero conviene. Vamos a ir al libro de Job. El libro de Job, vamos a leer el primer capítulo y el segundo capítulo hasta el versículo 10, porque es el texto en el que nos vamos a centrar hoy. Vamos a hacerlo de una manera muy determinada, ya lo explicaremos después de la lectura. ¿Bien? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500, etc. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, porque sus hijos convidaban unos a otros para celebrar constantemente, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Tantos hijos tenía, tantos holocaustos hacía, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de él, entre los cuales también estaba Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás como si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo el Señor a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino a casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, estaban bebiendo vino, hay que ver las comas, en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo al Señor: piel por piel,
Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Podríamos meditar en este texto haciendo así, ¿vale? Cuando coges el móvil, dices: quiero ir a tal sitio, o ¿dónde está tal pueblo? ¿Vale? Y haces así, y haces así, y haces así, y lo que vas haciendo es acercarte en el plano, ¿no? La inmensa mayoría de las predicaciones es acercándote, mirando los detalles. Aquí hay muchos detalles, ¿no? Pero lo que nos hace este texto es enseñarnos qué es lo que ocurre que normalmente no vemos. ¿Qué es lo que ocurre lejos? Tan lejos como en el cielo. Por eso hoy vamos a hacer así, en el plano. ¿Vale? Cuando tú buscas un pueblo y dices: ¿estará cerca de la playa? Hacer así y dices: ah, pues está más o menos cerca. A veces lo acercas tanto que dices: bueno, cerca, 600 kilómetros está cerca. ¿Vale? Lo vas a hacer. Lo vamos a alejar, de tal manera que vamos a ver desde la creación hasta la final de la historia. A través de este texto vamos a alejarnos. Vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto a Dios, qué es lo que nos dice con respecto a nuestra situación, qué es lo que nos dice con respecto a nuestra vida. Y con respecto a temas que siempre son muy conflictivos. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Cuál es la causa del dolor? Y ya lo que nos revela siempre es: ¿por qué tienen que sufrir los inocentes? ¿Por qué de una guerra bárbara tienen que estar sufriendo los niños? Y eso lo vemos en cualquiera de las guerras. Gente que no tiene culpa alguna. ¿Por qué el sufrimiento del inocente? Y Job es el inocente por antonomasia. ¿Por qué tenía que sufrir Job si era de esta manera? Si nos dice el texto: en la región de Uz había un hombre íntegro e intachable, versículo 1 del capítulo 1, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Dice: bueno, sí, pero esto lo está diciendo el narrador. Versículo 1, hubo en la tierra de... ¿Vale? Pero caray, es que luego llegas al versículo 9 y dice: respondiendo Satanás... No, 9 no era, es el versículo 8. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ay, caray, ya no es el narrador, es Dios mismo que califica a Job de inocente. De todas formas, en esto del sufrimiento ya viene de tan lejos que una vez vinieron al Señor a decirle: ostras, fíjate lo que ha hecho Pilatos. Ha cogido a muchos galileos, los ha matado y con su sangre lo ha vertido encima del altar. Lucas 13, versículo 1 al 5 dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban al Señor Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios paganos de los romanos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? ¿Pensáis que los inocentes que sufren son más inocentes que
los que los maltratan? Os digo que no. Os digo que es que os fijáis en lo que no toca. Fijaos en una cosa. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿No os dais cuenta que vais a morir igualmente? Mira, os voy a poner una causa todavía que normalmente también os lleva a unas... Dice, pero ¿por qué mi vida tiene que depender de una casualidad? Una cuñada mía, la mujer de mi hermano, una vez tenía que ir a Düsseldorf. Iba a una feria y cogió un avión. Este me va bien porque llego ese mismo día, ¿vale? Un cliente se puso pesado, dice, quiero que vengas el día antes porque te voy a enseñar y quiero que cenemos y con varios proveedores míos. Hombre, y es que ya tengo el billete, ya te lo muevo yo, tú tranquila que yo te hago el intercambio. Ostras, es que me va mal ahí una noche de hotel, ¿para qué tengo que ir? El avión que iba a coger mi cuñada es el que se estrelló en la Provenza. El que iba a coger en la Provenza, ¿os acordáis de aquel copiloto que se encerró, dejó al piloto fuera y se suicidó con todo el avión? En ese avión tenía que ir mi cuñada. No le dio besos tampoco al cliente, ¿no? Pero dices, madre mía. Pero ¿por qué nuestra vida tiene que depender de esas casualidades? Dice el Señor. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Os acordáis? Claro, no tenemos el diario de aquel tiempo. Pero resulta que la torre de Siloé se derrumbó y casualmente mató a varios. Los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén y que no les cayó la torre? No, sino que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque vamos a ver, el Señor nos está diciendo que es que hay inocentes. ¿Hay inocentes? ¿En esta vida hay inocentes? Estamos hablando no aquí, estamos hablando... Hemos dicho que íbamos a hacer así, ya no puedo irme más atrás, ya os veo a todos. ¿Vale? No hay inocente ni uno. Por eso todos hemos de morir. La palabra de Dios nos dice, ¿vale?, que todo empezó de tal manera que Él nos creó sin ningún pecado. Pero que toda la humanidad cayó, justamente incumpliendo aquello que era una muy sencilla norma de el día que comieres de este fruto, ciertamente morirás. Se comió de aquel fruto y el ser humano tuvo una transformación terrible. De golpe no entendía a Dios. Algo le pasó en su cabeza que intelectivamente ya no era capaz de entender a Dios. Pero no solamente no entender a Dios, sino es que sus sentimientos se convirtieron en algo terrible. De desear estar con Dios, cuando lo oyó por primera vez, ¿qué tuvo? Miedo. Cuando Dios le dice, ¿cómo es que has hecho? La mujer que me diste tú, la mujer que me diste tú, hablar entre vosotros, porque a mí no me busquéis líos. Esa era la forma de sentir a partir de ese momento. Yo no sé qué pasaría por su cuerpo, pero es que de golpe, Adán, de ser eterno, empezó a tener un cuerpo que ya se deterioraba. Nosotros cuando nacemos, ya empezamos a morir. Cuando nacemos ya empezamos a envejecer. Bueno, mientras que un niño es niño, dices, mira, está creciendo. Pero en realidad sabemos que nos estamos acercando ya, porque todos acabamos en un tanatorio. Si no es que... Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Quién hay inocente? ¿No lo veis la muerte? ¿No veis que la muerte es la paga del pecado? ¿Por qué os fijáis en la forma de la muerte? ¿Por qué os fijáis en el sufrimiento mientras que estáis ahí? Si
en realidad estáis condenados. ¿Por qué os fijáis en esas cosas? El día que comieres, ciertamente morirás. Pero vamos a ver este texto desde tres prismas. Y desde el punto de vista de quién es Dios. Vamos a verlo primero desde el prisma de el Dios de la gracia. El segundo será el Dios soberano. Y el tercer prisma será el Dios redentor. El Dios de la gracia. Vamos a ver, ¿qué es lo que no cuadra aquí? Porque dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo es que Adán y Eva comieron y seguían de pie? ¿Por qué no cayeron fulminados? Porque Dios es un Dios de gracia. La muerte ya estaba efectiva. El reloj de la muerte ya había empezado, igual que hemos dicho que los bebés tic-toc, 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 tic-toc. Es desagradable hablar de esto. Y hablaréis a quien no tiene solucionado todo este tema con respecto al Señor y dices, pero qué cerizos sois. Pero es que el reloj de la muerte está en marcha. Pero la gracia de Dios hizo que todos siguiéramos vivos, pero en una nueva realidad, en una realidad perversa, en una realidad torcida, en una realidad totalmente alterada con respecto a lo que había sido el plan de Dios creado. Tanto en lo que a nosotros concierne, ya hemos visto, pero también en cuanto a la naturaleza, y ahí vemos al principio del Génesis, vemos cómo se nos describe, a partir de ahora el trabajo con tu entorno será así, a partir todo lo que te rodea será doloroso. Pero no morirás, porque yo he decidido, no morirás inmediatamente porque he decidido abrir un periodo de gracia. Y a veces decimos, es el pacto de la gracia, y entonces nos vamos al Nuevo Testamento. Dice, si es que la gracia empieza desde el momento en que el ser humano cae. Ya empieza. Y es en base a esa gracia de Dios que encontramos aquí en Job, que Job era justo, que Job era recto y era temeroso de Dios, a pesar de que iba a morir. Porque la gracia de Dios está en marcha. Una gracia que ha hecho que no muriéramos desde el principio, pero que además, a partir de ese momento, toma iniciativas total y absolutamente plásticas. Dice, ¿dónde vas? Estás desnudo, tienes vergüenza, ¿dónde vas con eso que no te va a durar nada? Y te hace vestiduras. Y cuando llega a Jesús dice, si es que Dios está garantizando que este mundo que vosotros os habríais cargado ya, ¿os quejáis de la temperatura? ¿Os quejáis de la crisis climática? Si Dios no estuviera actuando cada día, este mundo ya habría estallado. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que esa gracia va a hacer que dure este mundo, que dure la existencia de la humanidad hasta que el último de los redimidos sea salvo. Ese será el momento en el que el Señor dirá, hasta aquí hemos llegado. Porque Dios es un Dios de gracia. Es un Dios que está sosteniendo. Pero es que además es un Dios que en su gracia se revela. Si no, y eso no está aquí, no lo vemos. ¿Cómo es que Caín y Abel, de dónde se sacaron? Que para alabar a Dios había que hacer un sacrificio. Si están siglos, es que además no sabemos cuánto tiempo era, porque forma parte de la protohistoria, es decir, antes de la historia que nosotros podemos fechar. ¿Cómo Caín y Abel sabían que una forma adecuada de alabar a Dios era por medio de un sacrificio? Porque Dios desde el principio se ha estado revelando permanentemente. Y además es un Dios que, respecto del cual no podemos engañar. Nos dice Génesis capítulo 4, versículo 3.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín de en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? ¿Por qué hacían un sacrificio? ¿Qué es lo que vio a Dios? Tenemos que avanzar mucho más. Estamos mirando todo, tenemos que avanzar mucho más para darnos cuenta que un David que también estaba con un candil, porque claro, la revelación es progresiva. No sabemos todo nuestro sí. Nosotros tenemos toda la novela que Dios ha querido que supiéramos, la tenemos delante de nosotros. Y podemos irnos a David, que llega él solo, sin que haya mucha más explicación, sin que Jesús haya venido, y dice, si es que tú en realidad lo que miras es el corazón. Al corazón contrito y humillado, a ese no despreciarás tú, oh Dios. Caín no había entendido nada de eso, se pensaba que trayendo mis frutos lo mejor, me debes las gracias. De tal manera que, tal como uno empieza a leer la Biblia, vas dándote cuenta que la misma Biblia te dice, los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Hay en el ser humano dos tipos de personas. Aquellos que necesitan a Dios, aquellos que buscan a Dios, aquellos que se desesperan pensando en la condena que el pecado comporta, y el que dice, o sea, que no te gusta la fruta. Ay, ¿qué frase hemos dicho? ¿No te gusta lo que te he ofrendado? Pues me enfado contigo de tal manera que esta es la última vez. No solamente eso, es que llega a matar al hermano. Cuando Dios le pregunta dónde está Abel, dice, yo soy el vigilante de mi hermano. Pero aún así, Caín aún habla con Dios, aún le reconoce, aún admite su protección. Dice, ahora cuando yo vaya por donde tú me has condenado que vaya, cualquiera vendrá y me matará. Y dice, no, porque yo voy a poner una señal en ti. Y todo aquel que te dañe será 7 veces vengado. Solamente han de pasar 4 generaciones, y lo vemos en el capítulo 4 más abajo, que nace de Caín Lamec. ¿Y sabéis lo que le dice Lamec? Que es el primer hombre que tiene más de una esposa, porque él es el que a partir de ahora va a poner las normas. Ese es el hombre que no quiere saber nada de Dios. Y además le dice a su mujer, mira, si Caín iba a ser vengado por ese 7 veces, yo te digo, y esta es mi ley, que cualquiera que te dé una bofetada, 70 jóvenes mataré por ello. Esas son mis normas. El hombre y la mujer, que a pesar de que efectivamente sabe que está condenado, es que no se le ocurre pedir perdón. Al revés. Dice, pero tú, ¿quién eres a mí para decirme? Es la esencia que ya estaba en Eva cuando vio el fruto y dijo, hombre, desarrollada, aumentada, de tal manera que es una rebelión. Dice, enemigos, erais enemigos míos. Y eso no todos, y eso no algunos, no, todos. Todos. Solamente que mi gracia hace que efectivamente se derrama sobre vosotros. Aún no vemos por qué. ¿Cuál es la causa de que Caín pudiera ser justo? Estamos en el Dios de la gracia. El Dios de la gracia. ¿Cómo esa gracia iba a actuar? El caso es que ya con Job, un personaje que está más o menos en cuanto a fecha un poco antes o igual comparte con Abraham el tiempo en que vivía, es decir, si Abraham no tenía ni un papel, y se le dice por eso que es el padre de la fe,
Es que él oyó una voz nada más. Dice, mira, coge a tu tierra, deja tu tierra y tu parentela y vente donde yo. Y no tenía nada más. Ya su hijo ya pudo decir, el Dios de mi padre. El nieto ya pudo decir, el Dios de Abraham y de Isaac. Y todos los demás que venimos detrás dicen, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenemos referencias. Pero él no tenía ninguna y creyó a Dios. Por eso Dios lo contó por justicia. Mira, te lo canjeo por justicia, porque Dios es un Dios de gracia. Y esa gracia que recibió Abraham es la que recibe por lo que hay en su interior, por su reacción. Hombre, que es que su mujer le dice, pero muérete ya. Maldice a Dios y muérete. Es que ya la persona más íntima, la más cercana, aquella que convive contigo, dice, ¿y todavía no? Y aún así, Job, esa actitud le fue contada por justicia, porque Dios es un Dios de gracia. Pero es que además no es que Él... porque es que esto se hace largo, ¿eh? Si tú lees todo el libro de Job, ¿vale? Entran los amigos que no entienden, o sea, es que no entendemos el sufrimiento inocente. Se están unos cuantos días en silencio porque no entienden nada, pero ya cuando empiezan a hablar dice, mira, oye, si sufres tanto es porque algo has hecho. No entendemos la culpa, o sea, el sufrimiento inocente, no, eres culpable de algo. Y cuando Dios contesta, que contesta en los últimos capítulos de Job, lo que le dice es un bofetón a Job y a todos. Porque son 4 capítulos haciendo preguntas. ¿Tú sabes cuánto gesta una cabra montés para tener su cría? ¿Tú sabes quién prepara el alimento a los burros monteses, a los burros salvajes? ¿Tú sabes quién no sé cuánto? ¿Quién hizo? ¿Quién? Que no sabes nada. Eso es lo que le contesta Job. Dios a Job. Qué duro, ¿no? Sin embargo, Job, en la respuesta a ese apabullante alegato de Dios, contesta, yo sé que mi Redentor vive. Job 19, 25, 27, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y yo veré a Dios, no un espíritu, no, lo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón ahora desfallece dentro de mí. Dice, pero Job, ¿quién te ha explicado esto? ¿Quién te ha revelado esto? ¿Quién te lo hace sentir? Job no tenía ningún papel, pero la gracia de Dios jamás deja al margen del cuidado y de la protección a aquel que sinceramente y de corazón le busca. Y estamos en un momento en que la revelación todavía no está. ¿De dónde se ha sacado esto, Job? En Filipenses 3, versículo 15 nos dice, mira, así que hermanos, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Viene de un tema, pero lo que me interesa es, ¿y si otra cosa sentís? Si otra cosa necesitáis, si en cualquier momento, leyendo la Biblia, cuando lleguéis a dilemas, cuando lleguéis, ¿vale? Esto también os lo revelará Dios. Porque Dios es un Dios de gracia. Si cuando vamos a Él estoy realmente conmovido, y de ahí tenemos el libro de las Lamentaciones en el que Jeremías está constantemente llorando delante de Dios y dices, pero Señor, no puedo entender cómo puedes ver el sufrimiento de este... Ya lo sé, que ha sido terrible, ya lo sé que ha sido infiel, pero es que es duro ver cómo a los niños los estrellan contra las esquinas, cómo los padres se comen a los bebés porque tienen hambre. ¿Cómo no te conmueves en esa venganza, Señor? Te estás vengando.
El Señor, Dios, es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia. Ya veremos, vamos avanzando. Cerramos el Dios de gracia porque si no, no. Porque también nos lo abre esto. Job, capítulo 1, nos habla de el Dios soberano. Resulta que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Los hijos de Dios. Satanás es hijo de Dios. La palabra hebrea que aquí se traduce como hijo de Dios es las criaturas de Dios, todos los seres creados por Dios. Se nos habla de hijos de Dios muchas veces también asociándolo a los ángeles de Dios. En algunos textos del Antiguo Testamento se nos habla de los ángeles como los hijos de Dios, servidores de Dios. ¿Quién es ese Satanás? Satanás ya la armó. Ya vino desde fuera, ya tentó a Eva, con ella a Adán, y ya echó a perder la naturaleza, echó a perder al ser humano, echó a perder las relaciones entre los seres humanos, echó a perder la relación entre los seres humanos y Dios. Pero es que Satanás, junto con sus huestes, no nos vamos a entretener ahora en ello, está empeñado en que todo eso sea total, que la victoria sea total y absolutamente aplastante, hacer inútil la obra de Dios. Y Satanás a lo largo de la Biblia se nos presenta como el diablo. Diablo es acusador, el que acusa. Y si nos vamos a Zacarías capítulo 3, versículo 1, vemos también una visión en la que Satanás delante de Dios está acusando al sumo sacerdote Josué. En Josué, se nos haría esto muy largo, Josué es Jesús acusando, porque es el acusador. Sino, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿No has visto? ¿No has considerado a mi siervo? ¿Acaso teme Dios de balde? Anda, quítale esto, quítale aquello, quítale aquí, porque es acusando. ¿Cuántas veces os habéis sentido acusados? ¿Cuántas veces habéis pensado vosotros mismos? Es una voz que puede venir de vosotros, porque ya hemos dicho que nosotros estamos estropeados, ¿vale? Hay una trilogía, una trinidad de la maldad, la carne, el pecado, la carne, el mundo y Satanás. Bien, la carne ya nos dice muchas veces, pero tío, si haces esto, haces aquello, ¿tú crees que eres hijo de Dios? ¿Tú crees que eres hijo de Dios? Nunca pensarás tú eso solo. Siempre hay alguien que te está diciendo, sí, si esto se supiera, si es que en el fondo es toda una gran mentira. Y si esto se supiera, tanta comunión que tenéis, tanta comunión, verías tú en la iglesia, tendrías que cambiar de iglesia, o ya no ir a ninguna. Es el acusador. Destruir todo, no dejar que tengas paz, que acabes dominado por su mentira. Se nos habla que es el Apolión. Apocalipsis 9:11 nos dice que es el destructor. Cualquier cosa que esté construida, él tiene que derribarla. Se nos presenta como el tentador, se nos presenta en Mateo como el tentador que se atreve, ahora lo veremos, se atreve a tentar al Señor, a Jesús. En Tesalonicenses 3:5, chicos, es que tenemos a alguien que tiene de oficio, es un profesional de la tentación. Presenta las cosas, a ver, tentó a Jesús.
y consiguió tentarle. Es un artista. A ver, que consiguió no consiguió que pecase, pero consiguió tentar al Señor. De alguna manera le presentó como una verdad, que todos estos reinos te los puedo dar. Lo tentó para decir, si estás que no puedes, tienes un hambre terrible, 40 días. Tírate porque el Padre te sostendrá. Llegó a tentarle, pero Jesús no cedió. Es el maligno. No piensa nada bueno. Todo es maldad. En Primera de Juan nos lo presenta así, el maligno. Y en general, en Efesios, en Corintios, en Juan, se nos presenta que es el príncipe de este mundo. Pero ¿cómo es que tiene mando? Sí, es el príncipe de todos aquellos que como Caín, que como Lamec, que han decidido que Dios no tiene nada con ellos. Y se piensan que son libres. Sin embargo, están sometidos al Dios de este mundo. Dice, yo no creo en Dios. Está sometido al Dios de este mundo. Yo no tengo ni rey ni príncipe, al príncipe de este mundo. Tiene un poder importante. Sin embargo, vinieron allí todos los siervos. Los hijos de Dios es otra forma de los siervos de Dios. ¿Satanás es un siervo de Dios? Sí. Y yo no sé a estas alturas, porque nosotros, si estudiásemos en el más micro, ¿no? Ahora estamos en el macro. Si nos daríamos cuenta que Satanás aquí no tiene mucha información. No tiene todavía mucha experiencia. Satanás no tiene revelación de Dios. Satanás va a tientas. Lo veremos un poquito más adelante. Dios no se revela a él. De tal manera que no podemos estar seguros si no se da cuenta o qué. Dios, ¿no te das cuenta que eres un siervo de Dios? ¿Os acordáis de aquel caso en el que David dice, voy a hacer un censo? ¿Vale? Lo leemos en segunda de Samuel y se nos dice que que Dios hizo que David hiciera un censo. Y nos vamos a Primera de Reyes y vemos que Satanás movió el corazón de David para que hiciera un censo. ¿Cuál tiene la razón? Si es que no hay nada que ocurra en este mundo que no esté gobernado por la soberanía de Dios. Nada está al margen de la soberanía de Dios. Y hasta, lo que pasa es que es increíble. ¿Cómo es posible? En el más profundo ejercicio de la libertad de Satanás, Satanás es perfectamente libre. Él maquina, él prepara, él planifica y él hace total y absolutamente según sus luces. Y, sin embargo, hay un plano por encima que dice, hace lo que Dios tiene previsto que se haga. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento cuando vemos Jeremías y vemos Ezequiel y vemos Isaías, que nos dicen, vendrá a invadiros Babilonia. Y hay un capítulo que nos explica, ellos harán un congreso de todo el ejército y dirán, iremos por aquí, iremos por allá, y hemos decidido hacer esto. Y dice el profeta, y ellos no saben que están diciendo lo que Dios les hace así. Pero eso no, o sea, es tan inmensa la soberanía que eso tampoco es. No somos marionetas de Dios, no. En nuestro libérrimo ejercicio de crueldad, en aquel caso, en nuestro libre ejercicio de la maldad, no podemos escapar de lo que Dios ha previsto.
Dios es soberano. Y ahí tú te pierdes. Cuando te estás perdiendo, tú te pierdes ahí. Y acabas insultando a Dios. Y diciendo que al final es un tirano. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, y te das cuenta de esto, que no se puede comprender hasta el absoluto, ¿cómo es posible que la libertad máxima coincida inevitablemente sin que tú seas simplemente un hechicero que todo lo sabe? No, todo lo determina. Ostras, si estás determinando, yo no soy libre. ¡Pum! Pero cuando tú llegas a observar esto desde la consciencia de que eres hijo de Dios, de que Dios, siendo enemigo, te ha recogido y te ha hecho su hijo. Dice, ¿qué puede pasarme que Dios no lo haya previsto? Es cuando, como Job, dices, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, aunque lo que me quitó sea mi hijo, sea mi nieto, sea un accidente, y además lo más loco de todos, un accidente tonto. Un accidente que quizá, dice, y esos padres que dicen, no llevaba nunca a mi hijo a la guardería, iba al trabajo y al final lo llevaba aquí, y se van a trabajar y el niño ha muerto en el coche, porque se habían olvidado que el niño estaba. ¿Cómo puedes soportar eso sin una culpa que te mate? Job, Dios dio, Dios quitó, y alabar al Señor a pesar de todo ello. Cuando tú eres hijo de Dios, esa soberanía aplastante que a los demás dicen, ¿pero esto qué es? A nosotros nos llena de consuelo, porque ese soberano, respecto a una soberanía, nada se puede interponer, te ha dicho, tú eres hijo mío, y nada te apartará de mi mano. Y estarás conmigo en un lugar en el que ya las lágrimas jamás existirán, ni el sufrimiento ni el dolor. Esa soberanía que para los demás es aberrante, esa gracia que para los demás es, ¿por qué me tiene que estar a mí perdonando? Y buscan religiones de obras. Hago esto, hago aquello, hago aquello. Imaginaos lo que nos dicen todos estos textos, ¿no? Y además es que Satanás no comprende, no entiende, lleva todo el tiempo y no entiende cómo es posible, y por eso se carcajea. Hay un libro que es C.S. Lewis, ¿no? Que es Cartas del Diablo a su sobrino, en las que hay un diálogo constante de un tío que está enseñando a un diablo aprendiz, que empieza, y dice, estos no van a ningún sitio, no van a ningún sitio. Les han ordenado ser sal y luz. Van con la premisa de que ¿cómo era esto? Vencer con el bien el mal. No saben lo que es. Eso no funciona. Vencer con el bien el mal, eso no funciona. Son como las normas de la mafia, ¿no? Dicen, no, si no matas a este o a aquel, tú no te respetarán, ¿vale? Es el mal que vence al mal. Pero vencer con el bien el mal, ser sal y luz con la bondad, ¿pero dónde van? Claro. Y ahora vamos a cambiar ya de prisma. Hubo un momento en que Satanás se le fundieron los plomos y cogió una indignación terrible. Y dice, ¿pero cómo es posible? Es que no se lo podía creer. Y dice, ¿cómo he sido tan idiota? Dice, no, pero es que, dice, no, pero yo no he sido idiota. ¿Cómo se me iba a imaginar? Pero es que además es que eso no funciona, es que no va así. Y es cuando vio a Dios actuar como redentor. Llegó un momento en que, porque Dios estuvo mucho tiempo
Nos dice la Biblia que sus planes estaban ya preparados desde antes de la fundación del mundo, antes de que Él empezase a pensar en crear al ser humano. Todo estaba perfectamente claro. Y ya hubo una conversación en aquel momento en que dije, bueno, si todo, sin palabras, dice, si todo esto es así, si todo esto va a ser así, alguien de nosotros tendrá que ir. ¿Quién irá? Heme aquí, lo encontramos en Isaías, es un texto que él contesta a Dios, pero que vemos que esa conversación estuvo desde antes de la fundación del mundo, y el Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a empezar a crear, sabemos lo que ocurrirá y sabemos desde aquí todo lo que va a ocurrir, y que va a ser necesario que alguien vaya, envíame a mí. Y todo esto estaba en misterio. Empezó la creación, ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni Josué, ni David, nadie sabía nada. Pero nos dice Efesios 1:10, en esa explosión que, y con nosotros, ¿no? Cuando lo leemos y lo lees con concentración, dices, Dios mío, ¿cómo es posible? No puedes decirlo porque es que se te quiebra la voz. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 9. Y llegó un momento que todo esto ya estaba escrito, ya estaba previsto, pero llegó un momento que nos dio a conocer el misterio de su voluntad y su beneplácito, que todo esto, ¿de qué iba? Todo este sufrimiento, todo esto, ¿de qué iba? De que Dios desde el principio estaba al final. Quería reunir todas las cosas ¿en qué? En Cristo. Y si estamos en Cristo, dentro de Cristo, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué es Cristo? El Hijo de Dios. Si estamos en Cristo, ¿qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios, y somos todo lo que Él sea. Él es rey, nosotros somos reyes. Él es sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Él es profeta y nosotros somos profetas. Somos hijos de Dios. Llegado el momento, dice Galatas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo y no antes, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Satanás vio esto, dice, ¿eh? ¿Cómo? Claro, él no se había puesto en marcha la creación. Él no había estado en la conversación de decir, envíame a mí. Pero que o sea, Dios mismo crece. Nos dice Apocalipsis también, que está también en ese macro, dice, también apareció una señal en el capítulo 12, versículo 3 al 5 de Apocalipsis, nos dice, he aquí un gran dragón escarlata, Satanás. Claro, es el lenguaje apocalíptico, es el típico, con 7, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer era el pueblo de Israel. Dice, que estaba para dar a luz. No me digas que esta María, que forma parte del pueblo de Israel, la raíz, hay tanto que explicar, la raíz santa del pueblo de Israel, el remanente fiel al que yo me refería siempre y vosotros no os habéis enterado, de ese pueblo va a parir. ¿Quién va a nacer? ¿El Hijo de Dios? Y ahora está en 2 hojas. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En la historia de las cosas,
encontramos a Herodes queriendo matar a todos. A partir de ahí siempre a remolque. Siempre a remolque. Siempre. ¿Qué hace Dios? Esto, la caída. Hechos. ¿Qué hace Dios? Monta una iglesia, persecución. Parece que vuelven todos de Babilonia y tienen que reedificar, oposición, que no puedan hacer el templo. Siempre a remolque, pero para destruir, para romper. Sin embargo, el Señor, ¿para qué vino? No es ese texto, porque es la segunda parte de este mensaje, porque el siguiente mensaje es Isaías 61. El Señor empieza su ministerio y dice: os voy a explicar de qué va esto. Los que habéis tenido buena fe, los que habéis leído la ley de una manera adecuada, no para vuestro predominio, no los fariseos, no, me entenderéis. Mirad, yo voy a hacer una lectura y con esta lectura os voy a decir quién soy yo y qué vengo a hacer. Y se levantó en la sinagoga, ¿vale? En la sinagoga de su pueblo. Cuando acabó todo esto, querían tirarlo por un despeñadero. Al final pasó por en medio, ¿vale? Para que veamos de qué iba la cosa, ¿no? Dice: mirad, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cualquiera que de buena fe leyese oyese y dije: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Cualquiera de ellos que realmente fuera de buena fe habría entendido: hoy se produce el jubileo auténtico del que hablaba el capítulo 16 de Levítico. En el jubileo se hacía el juicio al pueblo. Era necesario que hubieran dos corderos: un cordero que asumía todo el pecado del pueblo y moría, y otro cordero que, llevando sobre él todo el pecado, salía fuera del campamento y se enviaba al desierto, al Seol. Yo hoy he cumplido, voy a cumplir, ya se ha cumplido esta profecía de Isaías. Y a partir de ahí sois libres. Bueno, esto es más simbólico, ¿no? Pero Juan, en su primera epístola, lo explica muy claramente. ¿De qué se trata? ¿De Satanás? Que desde el principio está intentando destruir toda la obra de Dios. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y esto es muy importante. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para echar a perder toda esa maquinación. ¿Eso quiere decir que el diablo no es poderoso? Sí que es poderoso y es el príncipe, pero ojo, de este mundo, de todo aquel que quiere. Si es que no hay forma de engañarnos, creemos lo que queremos creer. Y si hemos decidido no creer en Dios, lo odiaremos. Porque la gracia de Dios, la soberanía de Dios, la redención de Dios es tan aplastantemente irresistible. ¡Ah! No sé si es que nos damos cuenta. No, a eso obedece muchas veces el rechazo que hay a nuestro testimonio, incluso a nuestra presencia. No lo entendimos, que que me dejes tan bueno. Porque son súbditos del príncipe de este mundo. Ahora, tenemos que acabar. Muy importante.
Claro, vino el Hijo de Dios. Vino el Hijo de Dios. Ya podrá no caer en la tentación. Ya podrá, ¿vale? Lo que es muy importante es que nos fijemos en cómo empieza ese texto de Abraham, de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. No soy yo. Dice, yo iré. Y para ir, por eso el apóstol Pablo nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo el Hijo de Dios, dice, no se arrancó nada, no quitó nada, es peor todavía. No se quitó nada, no se enajenó de nada, sino diciendo, siendo yo ciego voluntariamente, todo lo que yo sé, todo lo que yo soy, todo lo que yo supongo en cuanto a Dios, para actuar a partir de ese momento por influjo del Espíritu de Dios. Es lo que nos pide a nosotros. Ahora, nosotros lo que tenemos que poner en inactividad es una cosa que dices, hombre, pero si es que sales ganando cuando te dejas ir. Él no, es que él decidió no saber nada como hijo de Dios. Por eso tuvo que aprenderlo todo leyendo la palabra de Dios. Él era el verbo, pero es que no es que a Pedro se lo dijo, pero vamos a ver, si tú, alma de cántaro, tú no sabes que si yo le dijera a Dios ahora mismo al Padre, envíame 12... Si soy el Hijo. Si es que un poco antes en el huerto también dijo, yo soy, y se cayeron todos. Pero no, yo soy un hombre como tú, una mujer como tú, y en tu situación hago todo lo que el Señor ha previsto para vuestra redención. ¿Y cómo lo hizo? Con 3 cosas que son las 3 cosas que nos pide a nosotros. Santidad. No, pero es que esa santidad la consiguió a través del Espíritu de Dios, dejándose actuar por el Espíritu de Dios. De tal manera que él decía, es que yo no digo nada por mi propia cuenta, es que vosotros no llegáis a entender que yo cuando abro la boca es como si el Padre estuviera hablando, porque yo no digo nada por mi propia cuenta. Hasta ese punto es el anonadamiento de lo que Cristo era. Y es lo que nos pide, ¿por qué no os anonadáis de vosotros? De vuestro egoísmo, de vuestro ego, de lo que soy. Para que sea Cristo el que habite en vosotros, para que sea el Espíritu que habita en vosotros y empiecen a salir todas esas características del carácter que Cristo tenía para conseguir vuestra redención. El primer endemoniado que el Señor sanó, el primero le dijo, yo sé quién eres el santo del Señor. Eso es lo que nos dice, seréis santos, pero esto viene ya desde el Antiguo Testamento, seréis santos porque yo soy santo. Y Cristo ganó nuestra redención y venció a Satanás primero por la santidad, pero no una santidad propia del Hijo de Dios, sino la misma santidad con la misma herramienta que ahora nos da a nosotros. Este Espíritu con el cual yo he actuado, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Primero, santidad. Segundo, la palabra de Dios. Cuando es tentado, ¿con qué contestó? Ya no con nada que... No, lo que mi padre me ha dicho. No. Con lo mismo que tenéis vosotros, con la palabra. Con esta palabra de Dios. Venceréis a Satanás. Porque Satanás contra la palabra de Dios no puede absolutamente nada, pero es lo que nos dice Pablo. ¿Habita en abundancia en vosotros la palabra? Porque claro... Si dice, ay, me pilla sin concordancia, Satanás. ¿Cómo era aquel? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Dice, anda, va. Sí, era algo así como, no me tiente, algo así era.
la palabra de Dios tiene que... O sea, no comprenderla, no saberla de memoria, sino que efectivamente penetre en nuestro interior, que notemos su poder, un poder que rompe, es como una espada de dos filos, corta por los dos lados, nos compunge, nos hace arrepentirnos, nos da cuenta, nos demuele, nos conmueve, nos lleva y nos muestra claramente, y es que eso o es constantemente, o no, es como el entreno. Si tú no te entrenas, el deporte es muy bueno para el que lo hace cada día. Pero tú no haces nada y dices el primer día, ya verás cómo es bueno el deporte, vamos, 6 kilómetros. Malo, te pones malo, enfermo. La palabra de Dios ha de ser nuestra constante. ¿Y la otra? Un día el Señor nos había empoderado, esa palabra que ahora empodera, de tal manera que dice, y los envió a predicar, les dio poder para sacar demonios, y ellos se maravillaban, pero si los demonios salen, y un día no podían, no había manera. Era cuando el Señor estaba con unos cuantos en el monte de la Transfiguración, cuando bajan, dice, estoy harto de vosotros, harto no era pecado, estar harto. Dice, ¿hasta dónde os tendré que soportar? Y dice, ¿pero por qué no hemos podido sacar este? Porque este es con mucha oración y ayuno. El Señor recogía su poder de la oración. Cuando estuvo en el peor de los momentos emocionales de su vida, ¿dónde fue? A orar al Padre. A decir barbaridades, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero ¿qué diré ahora? ¿Qué diré? Si para eso he venido, pero sea hecha tu voluntad, Señor, tú no sabes lo que es estar en este pellejo, aquí dentro está Dios, pero no es el Espíritu. Hermanos, es que no ponemos en valor lo que es poder y anonadarse para que sea el Espíritu y aún así cumplir la voluntad del Padre por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y ahora, ¿qué haremos? Tenemos la santidad. Es más, el Señor nos decía, dice, mirad, mayores cosas que estas haréis, porque lo que yo estoy haciendo lo hago con las mismas herramientas que yo os dejo aquí. Las mismas cosas haréis y aún mayores, porque yo voy al Padre además y voy a interceder por vosotros. Lo que yo he tenido, pero antes yo no estaba arriba. Ahora yo estoy además al lado del Padre. Y os digo una cosa, una vez también nos dijo, dice, y no es que... Porque claro, a veces dice, está allí en el Padre y dice, hombre, Padre, si es que... No, yo estoy intercediendo al Padre para un Padre que está presto a mirarnos a través de mí para perdonar. Es que estamos muy engañados con respecto a cómo funciona todo. Y el Señor nos dice... Y ese es el sentido de todo esto. Sufrimiento, claro, vamos al principio. Sufrimiento, claro, ¿qué esperabais? Sufrimiento sin sentido, claro. ¿Qué esperabais en un mundo en el que el príncipe de este mundo tiene... Ya es igual los diablos que tenga, es igual. Con los humanos que tiene ya tiene suficiente. Y además los tiene de presidentes de gobierno. En los estados más poderosos del mundo. Dices, madre mía, qué siervo de Satanás. Fiel. Y muchos de los que nosotros, diciendo, es un enviado del Señor. Desde luego el Apocalipsis ya nos va avisando, cuidado, porque habrá, es que engañará a muchos,
engañarán a muchos. Ya, es que voy abriendo las cosas demasiado, ya, vámonos. Dice, estas cosas os he hablado, porque las cosas se van a complicar en cantidad, mucho. Y en un montón de textos en el Nuevo Testamento dice, muchos de vosotros mismos encumbrarán a personas que efectivamente, mucho. De tal manera que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido a Satanás. No os puedo hacer nada. En 1 de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y algo muy importante, dice, y el maligno, ¿recordáis este texto? No le toca. No le toca. Toda la palabra de Dios nos habla de que Satanás, lo malvado, lo de terrible, está con dientes. En el Antiguo Testamento todo se representa con dientes, con dentadura. ¿Sabéis cómo Pedro nos lo presenta? Sí, nos lo presenta como un león rugiente. No nos nombra ningún diente. Rugiente. ¡Ah! 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 ¿Mirando a quién? Devora. Pero si vosotros os permanecéis, se va. Y dice, pues vaya león. Pues si tú permaneces, que no tiene dientes, que está mellado, que Satanás ha sido mellado, ha sido vencido. Ese es su drama. Por eso viene con todo el odio del mundo, y el tonto es el que se lo cree. Porque Satanás ahora, para los hijos de Dios, una vez que el Dios Redentor se ha puesto en marcha, no es más que un trampantojo. ¿Sabéis esas imágenes que son hologramas? Y dice, parece que esté aquí, pero tú dices, no, es una imagen. Pues así está Satanás, ¡ah!, mirando aquí, ¡ah! ¿Y cuántos de nosotros, por desconocimiento, por falta de oración, por falta de santidad, por falta de lectura de la palabra de Dios, acabamos yendo de aquí para allí, porque no nos cogemos a la victoria que el Dios Redentor ha ganado para nosotros a través de su Hijo? Job nos enseña muchas cosas. Ahora podríamos hacer el micro y sacar también muchas, pero con esto es suficiente por hoy. Y el Señor espera que efectivamente todo lo que el Hijo hizo ahora es posible en nosotros por su Espíritu. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerza para que seamos fieles en el seguimiento de Él. Amén.